Muy buenos días, mi nombre es Mario Hurtado, soy estudiante de séptimo semestre de la carrera de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. En esta ocasión y para el cierre de nuestro curso de Derecho Procesal Civil que conduce la profesora doctora Carmenza Escudero, vamos a tocar el tema de los contratos de arrendamiento. Dividí esta presentación en tres grandes temas, los cuales se refieren en primer lugar al contrato de arrendamiento visto desde la ley 820 de 2003. Esta ley pues nos da los rasgos generales sobre los cuales se fomenta el contrato de arrendamiento en materia de vivienda urbana aquí en Colombia, y nos da pues temas sobre la definición, sus características. Voy a dar algunas luces sobre las legislaciones vigentes al caso hasta el momento. En segunda medida vamos a hablar sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado. Esto basado en el Código General del Proceso, remitiéndonos al artículo 384, y vamos a desarrollar los numerales incluidos en este artículo para mirar todo el desarrollo del proceso de restitución de inmueble, incluidos sus excluyentes y los trámites que no son admisibles en el mismo. Y como tercera medida, revisaremos y estudiaremos la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Escogí una sentencia en la cual se lleva a cabo un proceso de restitución de inmueble y donde el demandado no es escuchado, debido a que se fundamenta la demanda en el no pago de los cánones de arrendamiento, y por esta razón no se tiene en cuenta la contestación de la demanda por parte del arrendatario. Entonces esta sentencia pues nos va a aclarar muchas cosas referidas al proceso de restitución y nos va a dar medios de defensa en el caso que el demandado no pueda ser escuchado en el proceso. La Corte en esta sentencia nos da los medios idóneos para desarrollar una defensa en este caso, y cuáles herramientas pueden aplicar o no para una buena defensa. Entonces iniciaremos con lo que se refiere a la ley 820 de 2003. La ley 820 de 2003 regula todo lo referente a los contratos de arrendamiento en vivienda urbana. Entonces, en primera medida explicaremos qué es un contrato. Para esto nos remitimos al profesor Jesús Linares en su libro Introducción al estudio de los contratos, en el cual nos define un contrato como un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones. Se explican los elementos de validez de un contrato. Estos elementos son la capacidad, el consentimiento, y se debe contar con un objeto y una causa lícita. Y aterrizando esto a lo que son los contratos de arrendamiento, el maestro José Alejandro Bonivento en su libro de los principales contratos civiles nos brinda las características de un contrato de arrendamiento. Estas características nos dice que es un contrato que es bilateral, es un contrato que es oneroso, es conmutativo, ya que no vamos a esperar nada producto del azar, no es tampoco incierto lo que se espera del contrato, es también principal, ya que no depende de ningún otro contrato, de ninguna otra actividad, y es consensual, ya que se perfecciona por el mero consentimiento de las partes, ya que en este caso se puede acordar el inmueble que se va a arrendar junto con el precio. Este es un elemento indispensable, el precio es esencial, ya que de no pactarse un precio nos estaríamos enfrentando a un comodato. El precio es lo que diferencia el contrato de arriendo con el comodato. Entonces siempre el precio debe estar presente en este contrato de arrendamiento para que nazca la vía jurídica como contrato de arriendo. El precio debe indicar también la forma de periodicidad con que éste se va a pagar. Es importante anotar que el contrato de arrendamiento puede ser verbal o escrito. Igualmente, sea cual sea la forma en que se suscribe, debe contar con unas formalidades.
Estas formalidades se indican en la Ley 820 del año 2003, como les venía contando. Entonces, las principales formalidades y lo mínimo con lo que se debe contar es el nombre, la identificación de los contratantes, la identificación del inmueble, que es en este caso el objeto del contrato, el precio y la forma de pago. Debemos indicar cuánto va a ser el canon mensual que se va a pagar, o si no es mensual, con qué periodicidad se va a hacer el pago. Se debe indicar la forma de los servicios públicos, quién es la parte del contrato, el extremo del contrato que la va a cancelar, en este caso si es el arrendador o el arrendatario. El término y la duración del contrato se debe indicar. De no indicarse el término o la duración, se entenderá que es a un año. En este caso, la ley nos indica una clasificación de los contratos de arrendamiento. Pueden ser individuales, mancomunados, compartidos o de pensión. También pues vamos a ver acá en esta ley 820 obligaciones por parte del arrendador y por parte del arrendatario. En términos generales y para no profundizar tanto en estos aspectos de las obligaciones, trata de que el arrendador pues debe entregar el bien, el cual es el objeto del contrato, en la fecha convenida, y de acuerdo a esto pues mantener este bien en unas condiciones óptimas para que el arrendatario pueda hacer el goce de este bien. Igualmente pues si se hace un contrato escrito, se debe entregar al arrendatario copia de este contrato, igual que a su coarrendatario en caso de que haya lugar. Si es un arriendo que esté bajo el régimen de propiedad horizontal, el arrendador también debe entregar copia de la normatividad de la propiedad horizontal a la cual está sometido. Y esto es un contrato solidario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el arrendatario igualmente debe cumplir con ciertas obligaciones, como lo son pagar el canon que se ha pactado por el goce de este inmueble, pagar con la periodicidad en la cual se pactó con el arrendador, debe cuidar el inmueble de una forma óptima que lo deba mantener en buenas condiciones, esto sin perjuicio de que haya un desgaste natural del inmueble ocupado, que pues obviamente es imposible de evitar, el desgaste natural del uso. Debe pagar los servicios públicos y todos los adicionales que provengan del uso del inmueble. Debe cumplir con las normas consagradas de los reglamentos de propiedad horizontal. Debe cuidar las zonas comunes en donde se desarrollen las actividades referentes alrededor del arrendamiento. Entonces son a grandes rasgos las obligaciones de arrendador y arrendatario. Esta ley 820 de 2003 también nos explica que los depósitos no son permitidos en un contrato de arrendamiento. No se debe permitir que el arrendador realice garantías para exigir el pago del canon. Igualmente pues hay unas causales implícitas de terminación de parte del arrendador y de parte del arrendatario en el caso que haya un incumplimiento de estas obligaciones que les acabo de nombrar. También se puede terminar el contrato de acuerdo a si existe un común acuerdo entre ambas partes. De acuerdo a esto se podría hacer una terminación de contrato. Si hay un incumplimiento definitivamente en cuanto a que sea el bien en buenas condiciones de habitación, en que no se tenga acceso a los servicios públicos, en que de pronto haya incumplimiento de parte del arrendatario para con el arrendador. Entonces se analizan todas estas causas para que haya una terminación unilateral, ya sea por parte del arrendador o por parte del arrendatario. Por último, y es también importante resaltar sobre las maneras en cuanto se pueden vigilar e inspeccionar
los contratos de arrendamiento. Entonces, las formas de inspección y vigilancia de estos contratos vienen indicados también en la presente ley. Nos remitimos al capítulo 9 en el artículo 32 y nos habla de que la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues en el caso de la capital, o si no las alcaldías municipales, son las que regulan todo este tema de materia de arrendamientos. Ellos pueden delegar a alcaldías locales o a las secretarías para que manejen temas de controversias, todas las controversias a nivel de temas de contratos de arrendamiento. Entonces esto es lo que expresa la ley 820 en lo referente a la regulación de los contratos de arriendo. Entrando ya en lo que se refiere en materia del proceso de restitución de inmueble arrendado, nos remitimos al artículo 384 del Código General del Proceso. Allí nos indica que es cuando el arrendador, que es en realidad el que está legitimado para realizar este proceso de restitución, realice la demanda. Lo que busca es que se le restituya el inmueble del cual ha hecho la suscripción del contrato de arrendamiento. Entonces este proceso pues se lleva a cabo mediante unas reglas que están expresas dentro de los numerales de este artículo. En primer lugar, la demanda. La demanda siempre debe ir acompañada, ya sea bien de una prueba documental del contrato de arriendo. Esta prueba documental pues debe tener suscrito las partes de las que se suscribió el contrato, arrendador y arrendatarios. Si no se cuenta con la prueba documental, se debe hacer una confesión por medio de interrogatorio de parte, o en su defecto, la tercera opción es una prueba testimonial siquiera sumaria. Con una de estas tres opciones es la forma en que se debe acompañar la demanda por la cual se pretende la restitución del inmueble. En segundo lugar, tenemos las notificaciones. Para efecto de las notificaciones, tendremos como dirección de los arrendatarios el inmueble el cual ha sido objeto del contrato de arrendamiento. Entonces esta será la dirección de notificaciones, salvo que las partes hayan pactado una dirección aparte, un lugar aparte para las notificaciones. En tercera medida está la ausencia de oposición a la demanda. Este artículo toca este tema, ya que si el demandante ha interpuesto demanda y no se lleva a cabo oposición al momento de hacer traslado y no hay contestación de parte del demandado, el juez simplemente proferirá sentencia en la cual se ordena la restitución del inmueble objeto de la restitución. En el cuarto numeral nos habla de la contestación, mejoras y consignación. Esto se refiere a cuando el demandado alegue que ha realizado mejoras sobre el inmueble, mejoras en cuanto a los temas necesarios de la parte de practicidad en cuanto a la vivienda, que sean de índole netamente necesarios, se deben alegar como excepciones de mérito, y estas excepciones deben tramitarse y dárseles resolución en la sentencia, y si llegan a salir favorables al demandado, se debe hacer una compensación sobre estas mejoras a favor del demandado. Asimismo, toca el tema de la consignación y nos habla de que el demandado debe estar al día en relación al pago de los cánones de arrendamiento, ya que si no está al día y si la demanda se fundamenta en la falta de pago, el demandado dejará simplemente de ser oído en el proceso hasta tanto no se ponga al día. De esta forma se darán como no contestada la demanda si no está al día en el pago de los cánones. No podrá interponer recursos, no podrá hacer
uso de su derecho de contradicción de alguna forma, por así decirlo. Entonces simplemente no será escuchado y el proceso seguirá su curso sin tener en cuenta su argumentación. Para esto la ley establece la fórmula de la cuenta de los depósitos judiciales. De esta forma el demandado puede hacer consignación de los cánones de arriendo que adeuda mediante esta cuenta de depósitos y así ponerse al día para poder entrar al proceso, hacer su derecho de contradicción y ser escuchado. Entonces, mientras transcurra el proceso, el demandado puede estar consignando en esta cuenta de depósito judicial para estar al día en referencia al pago de los cánones. Vemos también que toca el tema de la compensación de créditos, que es de lo que venía hablándoles anteriormente, que es que si la sentencia se reconoce el valor de las mejoras, esto de alguna forma se cruza con lo que se le adeuda al demandante y ahí puede salir un valor a favor del demandado o a favor del demandante según lo que se reconozca en cuanto a mejoras. Vemos que este proceso tiene algunos trámites que son inadmisibles. Entonces de acá excluimos de este proceso temas como la demanda de reconvención, intervención de excluyente. También se excluyen de este proceso la coadyuvancia y acá tampoco se puede hacer acumulación de procesos. También es importante destacar que en este proceso no existe la conciliación extrajudicial, no es necesario. Bien si lo quieren hacer como un requisito previo, lo puede hacer el arrendador y el arrendatario, pero no es requisito de procedibilidad para llevar a cabo la demanda de restitución. Si la demanda es fundamentada en el no pago de los cánones, entonces el demandante de esta forma no estará obligado a tramitar la audiencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. En cuanto a los embargos y secuestros, podemos hablar de que se pueden pedir embargos y secuestros de los bienes del demandado, esto con el fin de garantizar el pago de los cánones que se adeudan a favor del demandante. Entonces estos se pueden pedir desde la presentación de la demanda y de esta forma, antes de que se emita el auto admisorio de la demanda, ya se pueden haber practicado los embargos de los bienes a favor del demandante. Esto sin perjuicio a que se deba prestar caución sobre los bienes embargados. Siempre se debe prestar caución, esto con el fin de garantizar en caso de que hayan perjuicios a favor del demandado y que no salga victorioso el demandante para hacer el pago de esos perjuicios para el demandado. También nos encontramos frente a la figura de restitución provisional y esta figura lo que enmarca es que se puede pedir una visita de parte del demandante en caso de que vea un deterioro importante en el bien que fue objeto del contrato de arrendamiento. Si el juez lo considera, en esa misma visita puede hacer entrega y restitución de este inmueble. Ello no quiere decir que el arrendador pueda inmediatamente disponer del bien para que lo pueda arrendar. Simplemente se le hace entrega para evitar que se siga deteriorando el bien inmueble y a partir de ahí se continúa con el curso del proceso y en el momento en que se finalice el proceso ya puede disponer el arrendador de nuevo del bien para poderlo arrendar, pero mientras esté en curso el proceso y hasta tanto no se profiera sentencia a favor del demandante, no se puede tener disponibilidad del bien para arrendar. Entonces son 8 puntos de esta forma en los que se debe llevar a cabo la restitución del inmueble arrendado según el Código General del Proceso. También es importante destacar que este proceso se desarrolla en única instancia,
siempre y cuando se fundamente la demanda en el no pago de los cánones de arrendamiento. Finalmente vamos a estudiar una jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta es la sentencia T427 del 2014. Esta sentencia eh, es una revisión que se le hace a un fallo del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá y se basa en un proceso que se inicia en el Juzgado 25 Civil Municipal para realizar la restitución de un inmueble arrendado. Entonces, en primer lugar, los actores, el señor Edilberto Laya como arrendatario, la señora Clara Rodríguez, quien es la demandante y funge en calidad de arrendadora, quien realiza la demanda de restitución de inmueble. En primer lugar, pues se interpone la demanda, se corre traslado al demandado de esta demanda, el demandado contesta la demanda, pero la demanda se da por no contestada, ya que el demandado lleva varios años sin pagar los cánones de arrendamiento. Como vimos anteriormente en el proceso de restitución de inmueble, si el demandado no ha pagado los cánones de arrendamiento, no será escuchado dentro del proceso. Entonces esto quiere decir que el demandado, así haya contestado la demanda, esta se da por no contestada. El juez del juzgado 25 civil municipal de inmediato ordena la restitución del inmueble y no es escuchado el señor Edilberto en este proceso de restitución. Seguido a esto, el señor Edilberto lo que hace es que interpone una acción de tutela contra el juzgado 25. Él alega que no fue escuchado en el proceso, que no tenía ningún vínculo contractual en materia de arrendamiento con la señora Clara y alegó que la copia del contrato que se allegó era falso, era una copia simple y además que hace énfasis en la subregla que data de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la cual dice que si se presentan serias dudas en la existencia del contrato o si se presentan dudas de que el contrato es falso o es modificado, el demandado efectivamente sí debe ser oído en el proceso, así no haya pagado los cánones de arrendamiento. Esta acción de tutela presentada por el demandado se acciona en el juzgado 20 civil municipal. El juzgado, después de resolver esta acción de tutela, niega el amparo del demandado, aludiendo que de todas formas, por no haber pagado, no podía ser escuchado en el proceso y que para poder legitimar lo que él aludía en cuanto a la falsedad del contrato tenía que haber pagado los cánones y ahí sí adelantar el proceso en cuanto a la legitimación del contrato. Se impugna esta decisión del juzgado 20 civil municipal y esto asciende al Tribunal Superior del Distrito en la ciudad de Bogotá. Este tribunal entonces analiza varias situaciones. En este caso se dice que en realidad la que está ejerciendo como demandante no es la propietaria del inmueble, ni es con la que se suscribe el contrato de arrendamiento, ya que la señora con quien se suscribió el contrato de arrendamiento, con la quien suscribió el señor Edilberto el contrato de arriendo, falleció en los años pasados y la señora Clara recibió este bien inmueble en juicio de sucesión y en el momento en que se desarrolla el proceso, ella está en el proceso para adquirir la tradición de este bien inmueble. Entonces el tribunal dice que efectivamente pues ella no es la propietaria, que el documento en el que se presentó la demanda, que se dice que es el contrato de arrendamiento, no fue el que suscribió el señor Edilberto con la señora Matilde, quien ya está fallecida. Entonces el tribunal pues dice que sí le vale estos puntos al señor Edilberto, pero de igual forma el tribunal confirmó el fallo de la tutela del juzgado 20 civil municipal
y también niega el amparo en referencia a la impugnación de esta tutela. Entonces también confirmó el fallo que emitió el juzgado 20 y alude que el demandado nunca acreditó los pagos de los cánones de arrendamiento, que es por eso que no debió ser oído en el proceso y que así lo hizo bien al juzgado 25 en un principio. Esto entra a revisión por la Corte Constitucional, ya que el tribunal lo presenta para su revisión y la Corte entra a revisar este fallo. En primer lugar, la Corte en su primer desglose de este proceso, lo que atañe es que la acción de tutela, y lo primero que anota es que la acción de tutela no procede contra ninguna providencia ni fallo judicial, no es el medio idóneo para resolver esto. Dice que mediante la acción de tutela ningún juez puede cambiar ni modificar ningún fallo de otro juzgado. Entonces, en primer lugar, inicia sus consideraciones diciendo que no hay que utilizar la tutela para estos temas. También dice que la tutela hay que utilizarla cuando verdaderamente se presente una violación a los derechos fundamentales y cuando se trate de acciones verdaderamente arbitrarias por parte de las autoridades judiciales. Ya entrando en el caso del tema de restitución, nos hace aclaraciones que son muy válidas para la presentación de este video, y es que la muerte de la propietaria nunca extingue el contrato de arriendo. Como bien sabemos, en la presentación del caso, el señor Edilberto firmó contrato, y este sí es totalmente, no cabe la menor duda de que así fue, que hubo contrato entre el señor Edilberto y la señora Matilde, quien falleció. El hecho de que la señora Matilde haya fallecido no quiere decir que el señor Edilberto no debía continuar realizando el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces decía que el señor Edilberto debió continuar pagando estos cánones porque el contrato seguía existiendo. Esta nueva arrendadora, la cual recibe los derechos del contrato de arriendo, que recibe por sucesión, pues sí se encuentra en realidad legitimada, ya que pues ha recibido estos derechos a causa de la muerte de la señora Matilde, y está perfectamente legitimada para realizar la acción de restitución del inmueble. Entonces, en realidad, luego de la muerte de la señora Matilde, sí procedía sí procedía que la señora Clara estuviera llevando a cabo este proceso de restitución. La Corte finalmente, ¿qué hace? La Corte confirma el fallo del Juzgado 20 Civil Municipal en cuanto a la tutela, y también confirma el fallo del Tribunal Superior frente a la impugnación, y igualmente en su revisión alude que estos fallos están bien presentados y bien argumentados, dándole la razón al juzgado 25 en un principio en su primer fallo, cuando dio por no contestada la demanda al fundamentarse esta demanda en el no pago. Entonces estuvo bien en que no se diera por contestada, y estuvo bien el juez en haber ordenado la restitución inmediatamente. Con esta sentencia damos por finalizado la presentación de este video acerca del proceso desde el contrato de arriendo, viéndolo desde la ley 820 de 2003 junto con sus características, pasando por el proceso de restitución de inmueble arrendado desde la perspectiva del Código General de Proceso, y tocando algunos temas de las consideraciones de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en lo que se refiere a cuando las demandas se fundamentan en el no pago, y el derecho de contradicción de parte del demandado cuando no es escuchado en el proceso